Dios le bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor después de haber adorado y glorificado a Dios como Él lo merece, con estos cánticos de alegría, de gozo, con este especial, con la lectura de la palabra del Señor. Estamos en celebración. Hoy es domingo 7 de junio, es el primer domingo del mes. Y como es costumbre de la iglesia cristiana, pues nos reunimos. Y en este día tenemos una gran celebración que es la Cena del Señor. Uno de los dos sacramentos que Cristo instituyó para que los cristianos le demos seguimiento. Estamos felices, estamos contentos. En el día de ayer un ayuno extraordinario donde sentimos, donde pudimos palpar la presencia del Señor en esta reunión de los santos, que le adoramos y que le glorificamos. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Amós, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Así dice la santa y bendita palabra del Señor. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, que bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía que están en este libro. Siempre es una bendición poder leer y escuchar la palabra de Dios, aunque la mayor bendición es ponerla en práctica. Yo quiero comenzar con una cita de un autor llamado Gibbs, que él habla de la visión cuando la visión se incuba. Él pone a Dios como el proveedor de la información, como el proveedor de la visión que un siervo o una iglesia deben llevar a cabo. Él dice que una vez se incuba la visión, una vez que la visión ya está de parte de Dios, la visión se establece. El líder debe transformarla en su inspiración. Él es el principal defensor, manteniéndola constantemente delante de la congregación, de modo que los miembros la compartan con claridad y convicción. ¿Por qué traigo a colación esta cita del doctor Gibbs? Porque el Señor da la visión, ella se incuba y luego la persona la transforma a su estilo, a su forma. Transformada a su manera, entonces la comunica. Y constantemente la comunica y habla de ella de tal manera que se impregnen en la iglesia y la podamos poner en práctica. Este hombre, Amós, era un campesino. Él mismo dice lo que él era antes de ser llamado de parte de Dios. Y fíjate que también hubo otros que fueron campesinos, como el caso de Eliseo. Pero este tiene la particularidad de que parece que no era un hacendado, sino un asalariado que le pagaban para criar ganado y recoger frutos. Entonces este hombre había diseñado un lenguaje propio del campo, de la persona que atienden ganado y que recogen frutos. En la naturaleza de ese trabajo se crean experiencias y las experiencias se transmiten en palabras muy propias del campo. A veces la persona que llega del campo a la ciudad llega con su lenguaje y rápidamente es detectado por las demás personas como alguien que viene del campo y que no ha vivido en la ciudad. Entonces este Amós, el Señor lo llama para que él sea el portador de una visión. Entonces la visión incubada en su mente y en su corazón, él la va a expresar en un lenguaje completamente campesino. Él era de la región de Tecoa, entonces mientras él estaba pastoreando el ganado y cosechando, Dios lo llamó. Y él posteriormente dio el testimonio. Ahora, aquí lo que vemos es a un profeta con un lenguaje campesino y que recomienda con mucha sabiduría a no buscar a Dios ni en Betel, ni en Gilgal, ni en Beerseba. Fíjate la sabiduría y la inteligencia de las personas que vienen del campo, que viven en el campo.
Él está hablando de 3 lugares geográficos que tienen un valor histórico muy grande para el pueblo de Dios. Por ejemplo, se puede decir que Betel fue el lugar donde Jacob hizo un pacto, un convenio con Dios, donde hizo una alianza, donde él confesó que Dios iba a ser su Dios siempre y cuando él pudiera protegerlo en el camino. Incluso hizo voto en ese lugar de que de todo lo que él ganara, él iba a apartar una 10ª parte para el Señor, voluntariamente, sin nadie pedírselo. Beerseba fue un lugar histórico muy importante porque allí Abraham y Abimelech hicieron alianza de ayuda mutua, de tanto en el presente como en el futuro, entre ellos o sus descendientes, cuidarse mutuamente. Es muy interesante ese lugar de Beerseba para el pueblo del Señor. Y Gilgal, históricamente hablando, es el lugar donde Josué, a esa generación que salió de Egipto, que no se había circuncidado, pues allí fueron circuncidados antes de pasar a la tierra prometida. Cada uno de estos lugares tiene una referencia geográfica e histórica de mucho valor, que personas del tiempo de Amós acudían a esos lugares para ellos vivir una experiencia que otros habían vivido, pero que no era contextual. Ellos prácticamente iban de balde, porque las relaciones entre Dios y los seres humanos son únicas. Es decir, lo que pasó entre Abraham y Dios no necesariamente tiene que pasar entre Dios y yo, porque es una relación muy especial. Tiene que haber relación, tiene que haber encuentro, pero no necesariamente igual como el que le pasó a ellos. Es decir, cuando hablamos de algo íntimo entre Dios y nosotros, es muy particular entre Dios y cada persona que recibe su amor. No se puede vivir con las experiencias de otros. Cada cual tiene que generar su propia experiencia de buscar a Dios, y en ese encuentro con Dios, Él va a generar su propio cántico, autóctono y propio de sí para con el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, con ese lenguaje campesino, Él le dice: no vayan a esos lugares. Yo les recomiendo que ustedes busquen a Dios para que ustedes puedan vivir. Yo creo que ese es el mensaje central de toda la palabra del Señor en todos los tiempos. La relevancia y la pertinencia de la palabra de Dios como verdad radica en eso. Que la misma intención que Dios tuvo con Adán y Eva, con Caín y Abel, con sus hermanas y con el resto de la humanidad hasta el día de hoy es igual. Es el mismo Dios de Juan 3:16. Juan 3:16 no es algo nuevo en ese contexto. Juan 3:16 se adapta al momento que Dios le habla a Nicodemo, pero es el mismo mensaje. Entonces no puede aparecer un predicador que le recomiende a la gente que no busquen a Dios. Aún lo que ya hemos buscado a Dios y lo hemos encontrado y hemos hecho alianza con Dios, tenemos que seguir buscándolo. Entonces, a estos que no conocen al Señor o que quieren vivir con las experiencias que vivieron otros en Betel, en Beerseba y en Gilgal, Él le dice: busquen a Dios para que vivan, para que tengan una experiencia propia y que conste que está hablando un campesino. Ahora notemos lo que este campesino menciona en su manera propia de definir quién es Dios. Él dice: Dios es el que hizo las Pléyades y el Orión. Vamos a ver que en el campo las estrellas se pueden ver mucho mejor que cuando uno está en la ciudad, porque las luces de la ciudad no nos ayudan y no permiten que uno vea el cielo estrellado y pueda identificar las estrellas, la Osa Mayor, la Osa Menor, la estrella del norte. Bueno, las estrellas, que siendo billones de billones, dice la palabra del Señor que a todas Dios la conoce por su nombre. Entonces quiere decir que en algunas noches, cuidando el ganado, o acostándose tarde o levantándose temprano cuando aún era oscuro, este campesino de Tecoa podía contemplar los cielos y mirar las estrellas e inmediatamente entender que el creador de las estrellas es Dios. Este hombre, en su lenguaje campesino, no podía pretender o pensar en una autocreación de las estrellas, sino que él entiende que Dios fue el creador de ellas. Qué grande nuestro Dios, que escondió de los sabios la sabiduría y se la reveló a los pequeños, a los humildes, a los sencillos.
a los que se arrepienten de corazón, a los que reconocen sus pecados y reciben a Cristo como Señor y Salvador. ¿No es extraordinario que este campesino pueda contemplar en las noches e identificar Pléyades y Orión, tal y como están escritos en el libro de Job? Cuando en el desafío que Dios le hace a Job, en el capítulo 38, le dice: Job, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba haciendo las estrellas? Cuando yo la estaba llamando por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Un libro tan viejo como el libro de Job, y que revela tantas cosas que en el día de hoy la ciencia ha ido descubriendo cosas que ya Dios, casi 4,000 años atrás, ya Dios lo había revelado y están claramente establecidas en la palabra de Dios. Ahora fíjate que entonces le está diciendo que se acerquen a Dios, pero Dios no es un cualquiera. Estamos hablando del que hizo los cielos y las tierras, del que hizo las Pléyades y el Orión, especie de constelaciones de estrellas que andan juntas por el universo. Nos está diciendo que nos acerquemos a alguien que realmente puede resolver cualquier tipo de problema que uno tenga, especialmente el de nuestro destino futuro. El hacia dónde vamos nosotros a ir. ¿Quién puede resolver ese problema? Pues fíjese que Amós está diciendo: yo les recomiendo que acudan a Dios. ¿A cuál Dios? Al que hizo las Pléyades y el Orión. Él ha podido contemplar, como lo hizo David en el Salmo 19, que pudo contemplar los cielos, contemplar el sol, la luna, las estrellas, y decir que ellas o ellos hablan de la mano creadora de Dios, creativa de Dios. Qué grande, mi hermano, que nosotros podemos reconocer que el creador de todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, es Dios. Y estamos hablando de un Dios relacional, un Dios personal, nuestro Dios, el que no se siente mal, el que no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. En segundo lugar, este hombre que conoce la noche y el día, él dice: el que cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. Este hombre vio el cambio del día a la noche y de la noche al día. Es espectacular que muchas personas en la ciudad tal vez no se pueden dar cuenta de estos cambios. Pero las personas que viven en los campos pueden palpar, sentir y vivir cómo el día le cede a la noche y cómo la noche le entrega al día. Entonces él ve eso como la maravilla de Dios. Y todo está de acuerdo con Job capítulo 32 al 37, donde allí habla Eliú del Dios creador de maravillas extraordinarias como el día y la noche. Y todo el que conoce Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, se da cuenta que el poder creativo de la palabra de Dios hizo el día e hizo la noche. Colocó el sol para que sea el señor del día, la luna y las estrellas para que sean los señores de la noche, para que ellos definan el tiempo por el cual el ser humano tendrá que vivir. Y este campesino está diciendo que Dios hizo esto y está recomendando a los citadinos de Israel, del reino del norte, que están en Samaria, que busquen de Dios para que puedan vivir. Pero también este hombre habla de algo extraordinario que muchas veces para uno entenderlo tiene que ir a la universidad, o tiene que pasar por la high school, o tiene que aprovechar el tiempo moderno que ahora tenemos a nuestra disposición de varios clips para uno enterarse de algunas cosas que previamente no sabe. Él dice: el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Este campesino entiende que Dios, mediante el sol, evapora las aguas del mar. Al convertirla en vapor, entonces la derrama como agua limpia sobre la faz de la tierra. Fíjate que un fenómeno un poco complicado, a veces para estudiantes de cierto grado entenderlo, este hombre ya lo estaba entendiendo. Y está hablando, como le digo, con un lenguaje llano, sencillo y muy campesino, muy campechano, como dicen algunos. Es decir, el proceso él lo entiende. Él puede contemplar el sol ardiente sobre el mar Mediterráneo
y puede ver cómo se levanta ese vapor y luego cómo puede Dios condensar esas nubes para que caigan como agua sobre la faz de la tierra. Y él dice, gloria a Dios, que Él es el creador de esas cosas. No sé si ustedes se pueden dar cuenta que no es un teólogo que está hablando, que es un hombre que cuando a él le preguntaron, él dijo, yo ni soy profeta, ni soy hijo de profeta. Él se desligó inmediatamente del sistema profético tradicional, que dicho sea de paso, en ese tiempo se había corrompido hasta la médula espinal. Entonces él dice, yo lo que soy es un cuidador de ganado, un boyero, como dice la versión del 60, Reina Valera. Un colector de higos silvestres. Y Dios me llamó. Entonces Él me dijo que diga lo que yo tengo que decir, y yo lo estoy diciendo en el lenguaje en el cual yo todo el tiempo he hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Que ya Juan y Pedro no están solos. Digo Juan y Pedro porque siendo pescadores, cuando leemos el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, encontramos que ellos estaban tirando las redes o reparando las redes y eran personas del vulgo. Socialmente, en el nivel educativo eran de la parte más baja. Tal vez tenían un nivel de instrucción básico que le impedía incluso redactar un evangelio o escribir una carta, a menos que no fuera con la ayuda de Silvano o de Marcos o de cualquier otro de los amanuenses que tenían destrezas para poder escribir correctamente. Pero hermano, uno es como Dios nos hizo, uno es como Dios nos llamó, y además de todo, uno es único en el mundo. No hay dos personas en el mundo como tú, no hay dos como yo. Habiendo ahora mismo más de 7,000 millones de habitantes en la tierra, y habiendo pasado por el planeta Tierra más de 100 billones de personas, no hay dos que tengan las mismas huellas dactilares que yo tengo. Quiere decir que uno es único. Y Amós era único. Y él no tuvo que cambiar por el hecho de estar en la ciudad predicando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo hasta este momento? Número uno, que Dios creó las Pléyades, el Orión. Él puede contemplar la grandeza de Dios. Número dos, él está diciendo que Dios convierte el día en noche y la noche en día. También está diciendo que Dios convierte las aguas del mar en vapor y luego la pone sobre la faz de la tierra. Pero también él está diciendo que Dios es el quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que su ruina venga rápido. Él conoce la fortaleza del fuerte en el campo y se da cuenta que aún el fuerte se cae. Porque el fuerte depende de su propia fuerza. Llámese el león, llámese el águila, el animal que sea, del cual podemos decir que es la reina de los cielos o el rey de la tierra o lo que sea. Distinto a la persona que se cubren con Dios. Como lo dice muy bien Isaías. Aquel se cansa, aquel se fatiga, aún el joven que tiene la mayor parte de la energía. Dice, pero los que confían en Jehová ni se cansarán, ni se fatigarán, sino que remontarán como el águila. El que depende de Dios. Aquel que se reconoce débil a sí mismo es fuerte, porque la presencia del Señor lo hace fuerte. Entonces, con esas cuatro cosas, él dice, Jehová es su nombre. Fíjate que Dios tiene un nombre, porque Dios es una persona. Uno de los profetas menores dice que la persona volvió, pero no a Dios. La persona como que volvieron atrás intentando buscar a Dios, pero a Jehová Dios de los ejércitos no fue que fueron. Y probablemente ustedes, al igual que yo, hemos leído el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Y las personas, en vez de ir al Dios verdadero, lo que hicieron fue que generaron caminos y crearon dioses para ir donde ellos. Entonces él está diciendo que el nombre de Dios es Jehová. Y el nombre Jehová viene de un verbo que significa el que tiene existencia en sí mismo. Quiere decir que es un verbo en el idioma hebreo que solamente se conjuga en la Santísima Trinidad. Entonces él le está diciendo a la persona, tienen que ir a Dios. Ahora bien,
Yo le he mencionado el libro de Job. Como ustedes saben que el libro de Job es primero que el libro de Amós. Escrituralmente hablando, Job debe ser el primer libro de toda la Biblia. Job tiene que ser, si no lo escribió Job, quien lo escribió, entonces está hablando de alguien que es primero que Moisés. Y Moisés, como todos sabemos, es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, que le llamamos Pentateuco. Es decir, la mayor parte del libro de Génesis, Moisés lo escribió porque Dios se lo reveló, lógicamente. No se olviden que Moisés tuvo 2 veces, 40 días y 40 noches, en intimidad con Dios en el monte Sinaí. No solamente recibiendo la tabla de los 10 mandamientos, sino recibiendo revelaciones abundantes desde la creación hasta ese momento, para que todo fuera escrito. Evidencias suficientes en ambos testamentos de que el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, casi en su totalidad, fue Moisés. Pero Job vivió mucho antes, en un tiempo donde no estaba la ley, no había templos, y los sacrificios se hacían como Adán y Eva lo enseñaron a sus hijos. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que en el libro de Job hay una transmisión muy especial de sabiduría, de conocimiento. Hay debates que hasta el día de hoy hay teólogos que no pueden debatir de la manera que Job y sus 3 amigos lo hicieron. Pero cuando ellos terminaron, entonces, un joven llamado Eliú tomó participación. Y Eliú domina desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37. Y con todo respeto, con todo esmero, con toda decencia, él va a entrar en la discusión, sabiendo que tenía que esperar su turno porque él era muy joven y tenía que esperar que los adultos terminaran de hablar. Ahora Dios va a utilizar a Eliú para que Eliú transmita informaciones a Job súper importantes. Yo quiero solamente resumir lo que está del capítulo 32 al capítulo 37 donde Eliú exalta el maravilloso poder de Dios. Eliú resalta que Dios con su poder, él guía la naturaleza. Y ante los cambios de los tiempos le sacamos el mejor de los provechos. Mire qué interesante es esto. Eliú está diciendo que los tiempos cambian. Pero fíjese a qué tiempo es que él está hablando. Al tiempo que dura un año. En un año hay cambios entre la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Digamos que teóricamente cada uno ocupa 3 meses del año. Entonces uno puede ver que hay cambios a nivel de la naturaleza y uno se ajusta a esos cambios. Ahora mismo por aquí, por Canadá, Estados Unidos, estamos felices y contentos porque estamos viviendo una primavera espectacular. Días soleados hermosísimos, brisas suaves que vienen del norte, preciosos. Todo precioso. Incluso la forma de vestir la ajustamos al tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando llega el verano, intensificamos esa manera de vivir más afuera que adentro. Y ya en el otoño y el invierno vamos tomando medidas y vamos cambiando de atuendos y de manera de vivir. Él dice, todo ser humano se ajusta a esos cambios. Pero también nos está diciendo de manera sabia y muy inteligente que el ser humano también el tiempo le hace adaptarse a épocas nuevas. Entonces presenta al ser humano desde un bebé hasta un adulto mayor. Recién nacido hasta una persona, digamos, de 100 años de edad. Es un ser humano. Tiene el morfé, lo que en griego le llaman el morfé, la esencia humana la misma. La de un recién nacido y la de un adulto de 100 años. Pero el esquema, la apariencia no es la misma. Ciertamente hay 2 ojos, boca, nariz, oreja, todos tenemos los mismos miembros. Pero el aspecto es distinto. Porque no es lo mismo un bebé en aspecto que un adulto mayor. Hay cambios sustanciales. Se puede hacer la comparación entre una uva y una pasa. Es lo mismo. Pero este está fresco y este tiene ya toda la experiencia. Entonces, Eliú sabiamente está diciendo que uno se adapta a los tiempos que van cambiando nuestro estilo de vida. De la misma manera nos adaptamos a situaciones. Dios nos ha dado una capacidad enorme
para administrar los tiempos de escasez y los tiempos de abundancia, los tiempos de salud y los tiempos de enfermedad, los tiempos de soltería y los tiempos de matrimonio, los tiempos de estudiante y los tiempos de profesional. Podemos adaptarnos, podemos hacer cambios, podemos ajustarnos. Quiere decir que con esa experiencia ya tenemos a nuestro favor el cambio que Dios a través de Amós quiere que nosotros hagamos precisamente en este día. Si podemos ajustarnos a la primavera y al verano, y si podemos ajustarnos al hermoso otoño canadiense y al duro y frío invierno, también podemos hacer un cambio de la vida pecadora a la vida de santidad. De estar bajo la potestad del diablo y pasar a la potestad de Jesucristo. De estar en las tinieblas y pasar a la luz. De ser hijos de la noche y ser hijos del día. Nosotros podemos hacer esos cambios. Y dentro del nuevo cambio vivir de tal manera que a Dios le agrademos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en Job 38, ya no es Eliú el que está hablando. No es Job el que está hablando. El que está hablando es Dios. Entonces, como si el Señor a Job le hiciera un recuento de todo el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis. El poder que hay en la boca del Señor. El poder que hay en Dios por completo. Que Dios sin tener nada puede hacer las cosas. Porque su palabra es creativa. Su palabra tiene poder y nada se resiste a su poder y a su grandeza. Y cuando Dios dice sea la luz aparece y no se resiste. Y las tinieblas se desvanecen. Entonces Dios le habla a Job de lo siguiente. Mira, yo no solamente creé todas las cosas, sino que yo establecí leyes para que todas las cosas se comporten y se sujeten a las leyes que yo les he puesto. El viento tiene leyes, el sol tiene leyes, la luna y las estrellas tienen leyes, el mar tiene leyes, la tierra tiene leyes, las plantas tienen leyes. A veces hablamos del hombre que descubrió la relatividad o aquel que descubrió la gravedad, pero ya todo eso estaba en la palabra del Señor. Cientos y cientos de años atrás, todo Dios lo había revelado. Entonces el Señor pone leyes para que la naturaleza, la creación se mueva en función de esto. Cada vez o la vez que Amós habló de que Dios hizo las Pléyades y el Orión, puedan ustedes tener la oportunidad de investigar esa constelación de estrellas que se mueven millones de kilómetros por segundo, de tal manera que nosotros no lo podemos percibir. Porque nosotros vemos las estrellas como si estuvieran estacionarias. Mas sin embargo las estrellas se están moviendo. Y lo que nosotros estamos viendo es la luz que han emanado cientos de millones de años luz atrás. Y nosotros la vemos como si estuvieran estáticas. Y se están moviendo en leyes que el Señor estableció y una no choca con la otra. Ese mismo Dios quiere hacer algo grande en tu vida. A ese Dios es que está diciendo Amós que acuda en el día de hoy. Hoy 7 de junio del año 2020. Este es el día oportuno para ti. Porque del día de mañana lunes nadie sabe. Le dice, no acuda a experiencias de otro. Genera tu propia experiencia entregándole tu vida al Señor. Cambiando rotundamente en un momento como este. Dice, ¿y sabe lo que tú vas a encontrar? Vida. Este mensaje que él toma y lo está diciendo para nosotros, ya lo tenía muy incubado en su mente y en su corazón. Y este hombre que sabe lo que es salvar vida de plantas y salvar vidas de animales, porque ambas cosas estaban a su cuidado, él sabe lo que es la vida de una persona en las manos del Señor. Y está diciendo dónde debe estar la vida de cada uno de nosotros. Usted puede darse cuenta de las personas que han entregado su vida al Señor. Yo le quiero poner un ejemplo que regularmente lo mencionamos cuando terminamos nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Y tiene que ver con la misma persona y ambos episodios están en el Salmo número 3 y en el Salmo número 4. Cuando una persona tiene relación con Dios. Ustedes saben que hay problemas y hay problemas.
¿Qué significa esto? Hay problemas que uno lo puede manejar, pero hay problemas que son extremos, que ya su solución está fuera de nuestro alcance. Lo que tú puedes solucionar, soluciónalo por la vía correcta. Pero cuando se presenten problemas que tú no lo puedes solucionar, esos problemas no te pueden robar la paz. Porque la paz que tú tienes es fruto de una relación con Dios. No es una relación situacional. Entonces ese problema tú tienes que ponerlo en la mano del Señor, como hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David? Su vida estaba amenazada. Sobre David se lanzó una sentencia de muerte para cortarle la cabeza, para matarlo. Pero no fue de cualquier persona. Fue de uno de sus hijos, uno llamado Absalón. Cuando él entiende esto, él decide no enfrentarlo. Y él decide poner su vida y la vida de sus seres queridos en la mano del Señor y ocupar un lugar y dejarle el espacio a Absalón. Entonces él sale con el lamento no por su vida, sino por la actitud de su hijo. Porque es una actitud que él sabe las consecuencias que va a pagar. Porque los hijos están llamados a honrar a su papá y a su mamá, sean buenos, sean malos. Bueno, cuando a David le llegó el momento de dormir, él decidió colocar como cabecera una piedra. Y allí fue que él dijo, ese tremendo cántico que se canta, que está en el Salmo número 3. Que multitudes lo pueden rodear, que pueblo, que imperio, que reinos, que 10,000 se pueden levantar. Pero él sabe que Dios es escudo alrededor de él. Usted ha visto un escudo. Los escudos generalmente están al frente del soldado. El soldado lo utiliza, y así está en Efesios capítulo 6, para esconderse detrás de ese escudo. Pero Dios es un escudo distinto a ese. Porque Él está hablando de un escudo que le da la vuelta, que lo blinda, que lo protege. Porque tu espalda no queda expensa del enemigo ni tus lados. El Señor te cubre por el frente, te cubre por los lados y te cubre por la espalda también. Dice, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y se acostó en paz. Digamos que al otro día sale el Salmo número 4. Aparece el Salmo número 4. Y el hombre sigue su caminar. Y llega el momento de dormir de nuevo. Y él dice, en paz me acostaré, en paz voy a dormir, en paz me voy a levantar. Y le dice a Dios, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que este mundo necesita. Que aunque debemos tomar cuidado de la situación que estamos pasando, no solo la pandemia del coronavirus, sino cualquier situación, nosotros confiemos en Dios. Que no gastemos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía en la preocupación, sino que hagamos una inversión de tiempo y de energía en confiar en Dios. Dicho sea de paso, cuando las personas se acercan al trono de Dios, lo único que Dios le pide es que se acerquen confiadamente. Entonces nuestro campesino, nuestro profeta Amós, nos está recomendando, busquen a Dios para que ustedes vivan. Y ahí mismo le define quién es Dios. Y después que define a Dios por atributos creativos, entonces dice, Jehová es su nombre. Y nosotros alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Y en la iglesia, en nuestras vidas y en el hogar, siempre decimos que la gloria es para Dios y los beneficios son para nosotros. A mí me gustaría que en este momento nosotros pudiésemos inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos, darle la oportunidad a hombres y mujeres que no son creyentes, pero que han estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios del profeta campesino Amós, para que puedan reflexionar en los próximos minutos y entregarle su vida al Señor. Que ustedes puedan nacer de nuevo, que la vida de ustedes pueda girar a su favor, de la muerte a la vida, del tiempo de luto al tiempo de alegría. Este es tu día, este es tu día, y tú no puedes dejarlo para mañana, porque del día a la noche no sabemos lo que pueda ocurrir. Entrégale tu vida a Jesucristo. Tú puedes nacer de nuevo. Reconoce primeramente que tú eres un pecador, una pecadora,
Y en ese reconocimiento reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú lo haces y quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer por las vías que están allí. O puedes acercarte a una iglesia que te quede cerca por donde tú vives. Y nosotros estaremos orando y clamando por ti para que la fe que Dios ha depositado en tu vida ardientemente tú puedas luchar por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque en el día de hoy podemos celebrar en grande lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Mucho tiempo antes de Cristo morir, o un tiempo prudente antes de Cristo ir a la cruz del Calvario, Él celebró de manera judía con sus discípulos judíos lo que se llama la Pascua. Una celebración de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Pero en el momento que Él celebró esto en el aposento alto, Él lo cambió. Porque Cristo ahora es nuestra Pascua, que por nosotros es sacrificada. Usted y yo que no salimos del país de Egipto, pero sí salimos del país mundano, del mundo, dice, ya no tenemos que sacrificar ninguna Pascua, porque Cristo ya lo hizo. Él dice, yo quiero que ustedes hagan memoria de mí todo el tiempo, con el pan y con el vino que aquí están. Dice, el pan que representa mi cuerpo y el vino que representa mi sangre. Dice, Cristo en su totalidad se entregó por nosotros. Ya lo difícil está hecho. Lo fácil es que tú no rechaces lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y acepte a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar como siempre lo hacemos. Vamos a girar nuestros ojos hacia adentro. Yo sé que hemos estado en el día de ayer en un día de consagración, de ayuno, de búsqueda, suplicándole a nuestro Dios, al estilo la oración modelo del Padre Nuestro. Y ahora podemos entrar al trono de la gracia, no por los méritos nuestros, incluyendo el ayuno y la oración, sino por los méritos de Jesús. Pero vamos a inclinar el rostro. Usted va a orar por usted brevemente y luego vamos a proceder. Oh, buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que me da de reflexionar por mí, por mi vida, Señor. Padre, pedirte de todo corazón, Dios mío, que perdone mis faltas. Aún las cosas buenas que pude haber hecho y no las hice, son contadas como faltas, Señor. Perdona, Dios mío, mis errores. Perdona, Dios mío, por dentro y por fuera. Como dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, que ante tales promesas que me limpie de toda contaminación, de carne y de espíritu, y que perfeccione la santidad en el temor tuyo. Oro por mis hermanos, Señor, que están en igualdad de condiciones conmigo, para que también tú obres en su vida, Señor, y que al hacer memoria de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, Señor, hagamos alianza contigo para nunca más volver atrás ni hacer cosas que te desagraden. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor
por esta hermosa oportunidad de en familia poder participar de la Cena del Señor. Les recordamos a los hermanos de Woodbridge y de Emmanuel que el miércoles a las 8 y el jueves a las 8 también continuamos con el estudio bíblico de Marcos capítulo 2 del verso 13 en adelante, y los programas habituales como hemos visto en la agenda que tenemos para esta semana. Vamos a orar para ser despedidos y de esta manera podemos darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas en este día. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracia, gloria y honra porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos celebrado juntos en familia, aunque presencialmente no nos hemos podido reunir por los últimos 3 meses. Pero te damos gracias porque la iglesia es tu cuerpo y está viva, donde quiera, Señor, que haya una persona que confiese el señorío de Jesús. Señor, vamos a despedir este servicio. Te pedimos que nos mantenga en nuestros hogares y que nos dé una semana de mucha bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y entre todos decimos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me doy descanso, por aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán por el resto de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 3:23.